Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Cornelius Vanderbilt, un nombre que en el siglo XIX era sinónimo de una riqueza y un poder casi imposibles de imaginar. Y es que no solo construyó un imperio, es que reescribió las reglas del juego del capitalismo en Estados Unidos. Y para que nos hagamos una idea del personaje, empecemos con sus propias palabras. Esta cita tan famosa no es una simple anécdota, no. Es toda una declaración de intenciones. Captura a la perfección el tema central que vamos a ver, el poder absoluto, ese poder capaz de moldear una nación que Vanderbilt llegó a acumular. Pero a ver, ¿de dónde salió este titán? A diferencia de otros magnates de la época, Vanderbilt no nació nadando en la abundancia. Sus orígenes fueron muy humildes, forjados literalmente en las aguas del puerto de Nueva York. Ahí fue donde aprendió sus primeras lecciones sobre el negocio, la competencia y, sobre todo, la ambición. Fijaos en la velocidad de su ascenso. Es que es de vértigo. Con solo 11 años, fuera de la escuela, a trabajar. A los 16 ya era un empresario con su propio ferry. Tenía tanta ambición que los capitanes más veteranos le apodaron, con un poco de sorna, el Comodoro. Un apodo que, al final, se le quedaría para siempre. Para cuando rondaba los 40 y pico, ya era el dueño y señor de la industria clave de la época, los barcos de vapor. Y aquí es donde empieza lo bueno. Su primera gran batalla no fue contra un simple competidor, no. Fue contra todo un monopolio de barcos de vapor en Nueva York, un privilegio que el propio Estado le había dado a un político muy influyente. Vanderbilt vio ahí una oportunidad, no solo para ganar dinero, sino para romper el sistema. Su visión estratégica fue brutal. Se alió con Thomas Gibbons y ayudó a llevar un caso hasta el mismísimo Tribunal Supremo. Y el fallo, conocido como Gibbons contra Ogden, fue una bomba. Básicamente, estableció que los estados no podían ir por ahí creando monopolios en el comercio entre estados. De un plumazo, todas las vías fluviales de Estados Unidos quedaban abiertas a la libre competencia. Un nuevo tablero de juego que Vanderbilt estaba más que preparado para dominar. Con las aguas abiertas de par en par, Vanderbilt se dedicó a perfeccionar un repertorio de tácticas, increíblemente eficaces, sí, pero también absolutamente despiadadas. Su objetivo no era competir, era aniquilar, construir su imperio sobre las cenizas de sus rivales. Su estrategia era casi un manual, una y otra vez, y funcionaba a la perfección, como se ve aquí. Primero, localizaba una ruta rentable. Segundo, montaba su propia línea, muchas veces con un nombre populista como la línea del pueblo, para ganarse a la gente. El tercer paso era la guerra de precios, una guerra tan salvaje que a veces, y esto es increíble, ofrecía los viajes gratis. Al final, a sus rivales solo les quedaban dos salidas, o la bancarrota, o pagarle a Vanderbilt para que se marchara. Ganaba siempre. Y esta famosa carta demuestra que lo suyo no era solo negocio, era personal. Cuando sus propios socios le traicionaron en un negocio de tránsito por Nicaragua durante la fiebre del oro, su respuesta fue, directa y aterradora. No perdió el tiempo en tribunales, usó su poder de mercado para destruirlos por completo. Pasamos ahora al que fue probablemente su movimiento más audaz. Con casi 70 años, que se dice pronto, una edad en la que cualquiera estaría pensando en retirarse, Vanderbilt va y vende todo su imperio naviero. Vio que el futuro ya no estaba en el agua, sino en los raíles de hierro, y se lanzó de cabeza a la industria del ferrocarril, que en ese momento era un auténtico caos. Pero ojo, su genialidad aquí no fue la de un constructor, fue la de un visionario de sistemas. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en tender vías nuevas, sino en conectar todas esas líneas de tren que ya existían y que no hablaban entre sí. Su plan era crear una única red cohesionada y bajo su control. Y esta fue su conquista de Nueva York, metódica, pieza a pieza. Primero se hizo con el Harlem Railroad, la única línea que entraba al corazón de Manhattan. Después, el Hudson River. Y finalmente la New York Central, que conectaba con todo el oeste. Al controlar todas las vías de acceso a la ciudad más importante del país, básicamente controlaba el comercio de media nación. Tenía la sartén por el mango. Y para simbolizar todo ese poder, construyó la Grand Central Depot. Que no era solo una estación, era un palacio, una declaración de dominio en piedra y acero, y una visión de una América moderna y conectada. Pero claro, un poder de este calibre, sin ningún tipo de contrapeso, tiene un lado oscuro, y la dominación de Vanderbilt provocó una reacción muy fuerte, tanto en los mercados como en la sociedad, que acabaría cambiando el país para siempre. La famosa Guerra de Erie fue el momento en el que el toro de Wall Street se topó con la horma de su zapato. Cuando intentó hacerse con el control del Erie Railroad, se encontró con dos zorros financieros que eran tan despiadados como él o incluso más, Jay Gould y James Fisk. La jugada de Gould y Fisk fue de una picaresca brutal.
Mientras Vanderbilt compraba acciones de Eri como un loco para conseguir el control, ellos, literalmente, se pusieron a imprimir más en un sótano, diluyendo el valor de lo que él compraba. Así que básicamente Vanderbilt estaba gastando su fortuna en papel sin valor. Incluso llegaron a sobornar a los políticos para que legalizaran esa emisión de acciones falsas. Increíble. 7 millones de dólares. Esa fue la suma que perdió Vanderbilt. Para que nos hagamos una idea, hoy equivaldría a más de 1.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Fue una humillación pública y una de las poquísimas veces que le ganaron la partida de una forma tan rotunda. Pero más allá de estas batallas de millonarios, había un costo humano terrible. Para construir y hacer funcionar este imperio, la seguridad de los trabajadores se ignoró por sistema. Las cifras ponen los pelos de punta. En algunas líneas, ser guardafrenos era uno de los trabajos más mortíferos de todo el país. Los beneficios siempre iban por delante de las vidas. Y esa crueldad se extendió también a su propia familia. Este gráfico de su testamento lo demuestra sin lugar a dudas. El 95% de su inmensa fortuna, de 100 millones de dólares, fue para un solo hijo, William. A sus otras 9 hijas les dejó las migajas, menos del 5% para repartir. Como era de esperar, esto provocó una batalla judicial amarguísima que sacó a la luz todos los trapos sucios de la familia. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esta vida de ambición sin límites? Pues irónicamente, el poder sin control de Vanderbilt fue el catalizador que forzó un cambio fundamental en la relación entre las empresas y el gobierno en Estados Unidos. El sistema que Vanderbilt había explotado con tanto éxito, al final provocó una reacción. La Ley de Comercio Interestatal de 1887 marcó un antes y un después. Fue la primera vez que el gobierno federal intervino para regular una industria a gran escala. Fue el principio del fin de esa era de magnates todopoderosos. Paradójicamente, el propio poder de Vanderbilt hizo inevitable la llegada de la regulación. Y aquí es donde trazamos una línea directa hasta hoy. Las vías del siglo XIX eran de hierro y transportaban mercancías. Las del siglo XXI son las de Internet, las de los datos. Las grandes empresas tecnológicas que controlan el flujo de información son, en muchos aspectos, los Vanderbilt de nuestra era. En resumen, la historia de Vanderbilt tiene dos caras. Fue un constructor de naciones, unificó la economía estadounidense, pero también es el motivo por el que se tuvo que crear una supervisión gubernamental. Es una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando el poder privado crece sin control. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Las arterias del comercio de hoy ya no son de acero, son de fibra óptica y algoritmos. El legado de Vanderbilt nos obliga a preguntarnos quién las controla hoy y, sobre todo, qué reglas deberían seguir. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por la atención.